En el año 2014, estando en el Brasil, una productora brasilera se acerca y me dice, el Mariscal López fue un sanguinario sin corazón que dejó que los niños mueran por él. Realmente la situación de la guerra de la Triple Alianza fue muy especial en ese momento en la guerra de Costañú, donde los niños vestidos de hombres mayores murieron en la guerra, donde también estaban sus madres. Pero eso vamos a explicar un poquito más adelante. Lo que sí vamos a aclarar también por qué ocurrió esa arremetida tan desigual en ese momento por las tropas aliadas contra el ejército paraguayo. La guerra de la Triple Alianza, la guerra de la Triple Alianza fue una guerra desigual que fue declarada el genocidio de Sudamérica, una de las guerras más terribles que tuvo Sudamérica y en especial el Paraguay de una manera desigual. Tres países, entre ellas Brasil, Argentina y Uruguay, que firmaron un acuerdo para destruir al Paraguay. El emperador Pedro II quería lograr la destrucción y la desaparición del Paraguay. Eso se demuestra en el momento que ellos ingresan a Asunción después de vencer en la batalla de Humaitá. Entran a Asunción, que era la capital del Paraguay, que sigue siendo hasta hoy en día. Entonces el Mariscal López se repliega hacia la ciudad de Luque, luego se repliega hacia la ciudad de Piribebuy, donde convierte eso en su tercera capital, la ciudad de Piribebuy, y ahí se enfrasca en ese lugar para poder protegerse todavía con todo lo que, con lo que sobraba del ejército paraguayo. En ese momento, el duque de Caxias, cuando abandona Asunción, el 1 de enero de 1969, él informa al emperador Pedro II diciéndole que ya ahí la guerra terminó, ya el Paraguay ya estaba totalmente destruido en ese momento, ya que había muchos prisioneros que también estaban corriendo para allá defenderse en ese momento del ejército, que eran parte del ejército paraguayo. Entonces ya no tenía razón de ser. Entonces el emperador Pedro II no se quedó conforme, dijo, no, yo tengo que destruir a todo el Paraguay. Él estaba enojado con el pueblo paraguayo en ese momento, con la nación paraguaya. Entonces el emperador Pedro II asigna al conde de Eu, ¿verdad? El famoso conde de Orleans, más conocido como conde de Eu, para tomar las tropas imperiales y volver a atacar al Paraguay. Ahí es donde ellos entran en unas batallas muy fuertes en la ciudad de Piribebuy y cercano al arroyo conocido como el arroyo Boreví, a un tremendo choque de las fuerzas aliadas contra lo que sobraba del ejército paraguayo. En ese lugar estaba el hospital de sangre, donde también estaban muchos heridos paraguayos que estaban ya totalmente replegados en ese lugar. Aprovechan también en ese lugar para poder quemar el hospital de sangre, se les decía un hospital de guerra realmente. Ellos queman, cierran todas las puertas e incendian ese lugar. Incluso se cuenta en la historia que muchos querían salir y escaparse del fuego y ellos volvían a empujarlos y les cerraban la puerta y le trancaban la puerta para que mueran todos calcinados dentro de ese hospital de sangre. Eso fue terrible, eso yo lo cuento aquí porque es parte de la historia, incluso se han encontrado vestigios de esa atrocidad ocurrida en aquel momento. Esto ocurre porque en las últimas embestidas en el arroyo Boreví, el general Mena Barreto muere. Entonces ahí hay una historia bastante delicada que yo no lo voy a exponer de una manera tan explícita, pero lo voy a dar a entender. Había una relación más que amistosa entre el conde de Eu y el general Mena Barreto. Entonces, el comandante de los ejércitos imperiales en ese momento, conde de Eu, al ver que su amigo más personal muere en manos de los últimos, vamos a decirle, soldados paraguayos que estaban peleando, entonces toma todas estas arremetidas de
destrozar al coronel Caballero en una plaza pública estirando caballos, lo destrozaron de una manera despiadada, mandó quemar el hospital de sangre y luego va a embestir en la Costa Ñu contra estos niños, porque ellos se dieron cuenta que eran niños, pero eran niños vestidos de adultos que estaban con sus madres, que fueron niños que se vistieron como adultos para defender a sus madres. Y hay que entender que las mujeres paraguayas también se les denominan matronas, o sea, mujeres aguerridas que se sienten que no pueden, que tenían esa capacidad de no perder la guerra. Entonces, ellas también acceden a que sus hijos vayan a luchar en la guerra, a defender también su territorio en ese momento, en ese lugar, y poder defenderse también ellas con ellos, porque las mujeres también salieron al campo de batalla. En ese momento que ellas salen también al campo de batalla, ya con los niños ahí esparramados en ese lugar, totalmente la mayoría de ellos muertos y destrozados por el ejército aliado, especialmente por las tropas del Imperio del Brasil. Entonces el conde de Eu manda quemar los pastizales, porque es un sitio que hasta hoy en día está lleno de pastizales y arbustos. Entonces eso fue incendiado totalmente con los niños y con las mujeres en ese lugar. O sea que él realmente estaba tan enojado, el conde de Eu, y además que tenía las órdenes del emperador Pedro II de destruir todo el Paraguay, De ahí que los paraguayos recordamos el día 16 de agosto de 1869 como el Día del Niño. Aunque parezca un poco contradictorio, es un día que recordamos a los niños de Acosta Ñu como héroes del Paraguay, y de esa manera también se realizan festejos por todo el Paraguay conmemorando a los niños que tenemos hoy en día, para hacerles recordar también a ellos que nuestros niños son héroes de nuestra nación. Estamos arrancando ahora una nueva época con el nuevo presidente del Paraguay, que es Santiago Peña. Hoy festejamos el Día del Niño 16 de agosto del 2023. Ayer nomás asumía el presidente del Paraguay. Esperemos que estos niños realmente sean, los niños del Paraguay sean realmente nuestros héroes, sean los nuevos héroes del Paraguay, pero con educación, con cultura, con posibilidades de crecer en una familia, de no ser parte de la exportación de pobres hacia otros países, que realmente puedan crecer en su país y en su tierra, especialmente por aquellos niños que fallecieron en ese genocidio de América, como lo denominan muchos historiadores de Sudamérica, aquel 16 de agosto de 1869 en Acosta Ñu. Y de esta manera repongo un poquito aquel comentario que había hecho esta colega brasilera, que me había dicho de una manera que a lo mejor ella necesitaba un poco conocer también sobre la historia del Paraguay y sobre la historia del por qué una de las avenidas de Río de Janeiro se llama Primero de Marzo, ¿verdad? Que muchos ya no saben por qué se llama Primero de Marzo. Porque el 1 de marzo de 1870 realmente ahí terminó la guerra con la muerte del mariscal Francisco Solano López, héroe de la guerra de la Triple Alianza, guerra que es el genocidio de Sudamérica, que los paraguayos recordamos en distintas fechas. Incluso muchos historiadores de Sudamérica lo recuerdan siempre. Les invito a que sigan este canal, porque aquí vamos a seguir hablando sobre historias, sobre política, sobre educación, y de esta manera me van a ayudar a impulsarme a poder seguir realizando este tipo de contenidos.